Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas para reforzar su independencia. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández. Gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular hubiera preferido no haberse visto obligado a presentar esta iniciativa. Y es que siempre hemos creído que lo mejor para los españoles era que determinadas instituciones estuviesen lo más alejadas posible de la controversia política. Y entre estos organismos que deberían de mantener la independencia y el máximo rigor científico se encuentra, sin duda, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. ¿Y saben por qué? Pues porque su función principal consiste en contribuir al estudio y conocimiento científico de la sociedad y la opinión pública española. Y esa función solo puede cumplirse de una manera, desde la objetividad, la imparcialidad y la neutralidad. Principios que el CIS siempre debe respetar y que cimentaron durante décadas el acreditado prestigio de dicha institución, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, antes de la llegada del señor Tezanos a la dirección del CIS, todos los grupos de esta Cámara coincidíamos en reconocer la independencia de dicho organismo, definiéndole como faro de la investigación sociológica de España, con una base científica de primer nivel gracias a sus magníficos profesionales. Esta situación, sin embargo, cambió desde el nombramiento del miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista, el señor Tezanos, como presidente del CIS. Una presidencia que ha venido compatibilizando con la dirección de la Fundación Sistema y de la revista temas ligadas a su partido, desde las que ha venido descalificando a los líderes de la oposición y desde donde incluso ha llegado a escribir el argumentario contra la iniciativa que hoy debatimos, calificándola de antidemocrática. Y es ahí donde radica el problema, señorías, que quien ostenta la presidencia de una institución como el CIS podrá tener las ideas y la ideología que quiera, pero lo que nunca debe hacer es mezclarlas con su función ni poner esa institución al servicio de esa ideología, que es lo que está ocurriendo en el CIS, especialmente en lo relativo a las encuestas electorales. Por eso el CIS ha perdido toda apariencia de neutralidad e imparcialidad y ha venido acaparando titulares muy críticos en los medios de comunicación. Mire, ridículo, descrédito, treta, mentira, trampas, vergüenza, el CIS de Tezanos no tiene salvación. Son solo algunos titulares con los que los medios de muy diferentes líneas editoriales están calificando los resultados de las encuestas del CIS. Fíjense, en eso sí se han puesto todos los medios de acuerdo. Yo no voy a añadir ningún calificativo, no hace falta, pero les diré algo. Esos titulares y esas críticas de los medios de comunicación no se las merecen los profesionales del CIS, que no son responsables de los graves errores ni del estrepitoso fracaso de las encuestas. Ese fracaso tiene un doble responsable. Por un lado, el señor Tezanos, que es quien dirige de forma sectaria el CIS, y de otro lado, Sánchez, que es quien le ha nombrado y le mantiene en el cargo. Porque, señorías, ¿ustedes creen que existe una campaña de difamación o una suerte de conjura general de todos los medios y de todos los profesionales del sector contra el señor Tezanos y que todas esas críticas son injustas? No lo creo. Baste repasar la trayectoria del señor Tezanos estos años. Para empezar, ha venido realizando cambios metodológicos en el trabajo de campo de las encuestas sin el necesario consenso científico. Miren, ha cambiado la periodicidad de los barómetros, la fórmula empleada de estimación electoral, si es que emplea alguna fórmula. Ha incrementado hasta en 2 ocasiones tanto el tamaño de la muestra como los puntos de muestreo y ha cambiado también el método de realizar las encuestas, pasando del método presencial al método telefónico. Todos esos cambios han sido objeto de severas críticas por la comunidad científica, porque van a dificultar la comparativa histórica de las series del CIS, un material que servía a los investigadores y para hacer tesis doctorales que ahora puede quedar inservible. Ya me dirán qué beneficio ha tenido esto para la ciencia o la sociología, porque para el acierto en las predicciones electorales, desde luego, no ha tenido ninguno, señorías. Pero esos cambios también han afectado a los cuestionarios, porque desde la dirección del CIS se han modificado de manera injustificada
preguntas que se hacían de forma sistemática de acuerdo a lo que en sociología se denomina la escala de Likert. Por ejemplo, se ha eliminado la respuesta regular como opción a los entrevistados. Unos cuestionarios, además, con preguntas sesgadas que buscan predeterminar una respuesta favorable al Gobierno, lo que se llama preguntas con respuesta incorporada. Eso ya se ha convertido en norma. Fíjense hasta dónde ha llegado a alcanzar ese sectarismo que en plena pandemia el señor Tezanos fue capaz de incorporar en el cuestionario de un barómetro una pregunta que pretendía identificar verdad con fuente oficial y justificar la limitación a la libertad de información, lo que le valió la crítica generalizada de todas las asociaciones de prensa, de los jueces, fiscales y los profesionales de sociología. Y claro, con estos antecedentes no nos extraña nada que a la hora de seleccionar temas para conocer la opinión de los españoles, el CIS no haya preguntado ni por los indultos a los condenados en el procés, ni por la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación, ni por el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, ni por la mesa de negociación con la Generalitat, ni por supuesto tampoco por el caso de Tito Berni que les afecta, ni por el fiasco de la ley del solo sí es sí. Temas que han llenado telediarios y páginas de periódicos y que han sido temas de actualidad para todos, menos para el CIS de Tezanos. A eso le llaman ustedes ser objetivo e imparcial. Y miren, si hay tendenciosidad en los temas y cuestionarios, no digamos en relación a las encuestas electorales, cuyas estimaciones ya no se las cree nadie, señorías. Para empezar, existe un continuo sesgo a la izquierda en la muestra de entrevistados que nunca se corrige. Miren, cuando preguntan a los entrevistados por su posición ideológica, siendo 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los que se posicionan del 1 al 5, es decir, en el centro izquierda y la izquierda, suponen más del doble de los que se posicionan del 6 al 10, es decir, en el bloque del centro derecha y la derecha. Y lo mismo ocurre en el recuerdo de voto de los entrevistados, donde la distancia de los que recuerdan haber votado al Partido Socialista respecto de los que recuerdan haberlo hecho por mi partido en las pasadas elecciones generales se dispara a 13 puntos, es decir, el doble de lo que realmente ocurrió en noviembre de 2019. Y así salen luego las encuestas. Me podrán decir y argumentar, es que España es de izquierdas. Pues no, señorías. España no es de izquierdas. Las que están sesgadas intencionadamente a la izquierda son las encuestas del CIS. Ese es el problema y de ahí los clamorosos errores en las estimaciones electorales. Y me podrán decir, bueno, es que todo el mundo puede equivocarse en una encuesta. Eso es lo normal, de acuerdo. Pero lo que no es normal es que esos errores sean continuos y siempre en la misma dirección, siempre con el mismo beneficiado y siempre con los mismos perjudicados. Eso lo ha demostrado con datos el director de una prestigiosa empresa demoscópica, reconocida, por cierto, por sus aciertos en sus predicciones electorales, donde reflejaba en este gráfico el palmario y grosero sesgo de las estimaciones electorales de las encuestas del CIS de Tezanos, con desviaciones de hasta 16 puntos en favor de los partidos de la actual coalición de gobierno en varios procesos electorales desde el año 2018. Y les pongo algunos ejemplos. Miren, en las últimas elecciones autonómicas de Madrid, la del CIS fue la única encuesta, repito, la única encuesta que pronosticaba una situación de empate entre bloques, cuando el resultado fue un triunfo arrollador de Isabel Díaz Ayuso. Algo que llevó, por cierto, al prestigioso diario The Economist a pedir la dimisión de Tezanos por realizar sondeos partidistas a expensas del dinero de los contribuyentes. Y lo mismo ocurrió en las pasadas elecciones a la Junta de Castilla y León, donde el CIS fue también la única encuesta que pronosticaba la victoria del Partido Socialista, cuando el resultado fue una nueva victoria del Partido Popular. Como tampoco previó la mayoría absoluta del Partido Popular en las pasadas elecciones andaluzas, dando a mi partido hasta 11 escaños menos de los que realmente obtuvimos. Y ante este cúmulo de errores, el señor Tezanos, ¿qué ha dicho? Pues no se le ha ocurrido otra cosa que decirnos que no hagamos caso de las encuestas y que el CIS no hace ni magia ni adivinación. Y miren, señorías, nosotros no pedimos que el CIS haga magia. Lo que le pedimos es rigor y profesionalidad. Y se lo pedimos porque pensamos que esos errores no son inocentes, sino que esconden detrás una clara intencionalidad política para crear un clima de opinión favorable y expectativas a los candidatos socialistas en un momento en que el sanchismo está de capa caída. Y lo mismo ocurre con los barómetros mensuales que publica el CIS con intención de voto. Miren,
Aquí tengo un cuadro con todas las encuestas electorales publicadas desde el pasado mes de marzo por diferentes empresas demoscópicas privadas. Todas ellas, repito, todas ellas coinciden en que si hoy hubiera elecciones generales darían una clara victoria al Partido Popular frente al Partido Socialista. Todas menos el CIS. ¿De verdad piensan que los medios de comunicación que contratan con estas empresas, que son de diferente signo, tiran el dinero o que tunean los resultados de las mismas para perjudicarles a ustedes y beneficiar al Partido Popular? ¿De verdad lo piensan? Todas. ¿Les parece a ustedes tolerable que el señor Tezanos las descalifique denominándolas despectivamente encuestillas? No lo creo, señoría. No creo que puedan avalar sus señorías este tipo de descalificaciones. Pero miren, el señor Tezanos se ha atrevido a algo más. Y no contento con perjudicar de manera recurrente a las fuerzas de centro-derecha, en el barómetro de marzo también le ha tocado el turno a ustedes, a los señores de Podemos. Así lo ha denunciado su secretaria general y ministra del Gobierno de España, que ha acusado de manipulación a otro miembro del Gobierno de España. Y lo ha hecho basándose en un estudio de un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha demostrado que mientras hasta el mes de febrero las respuestas de los entrevistados de intención de voto en favor de Sumar se asignaban al Código Podemos, en el último barómetro se han asignado a otros partidos. ¿Y para qué han hecho esto? Pues solo para restarles expectativas a ustedes, señores de Podemos, y de paso endosarles toda la responsabilidad de los fiascos legislativos del Gobierno, que son también del Partido Socialista y no son de ustedes. Y ese es un ejemplo más de manipulación. Señorías, así no podemos seguir. Hubiera bastado que ante este cúmulo de despropósitos el señor Tezanos hubiese dimitido o hubiera sido cesado por el Gobierno, pero eso no se ha producido a pesar de lo que venimos reclamando en múltiples ocasiones. Por eso hemos registrado esta iniciativa que forma parte del plan de regeneración institucional que ha asumido como compromiso mi partido. Algunos la han clarificado como cláusula antitezanos y quizá no les falte razón, porque durante la historia del CIS todos sus presidentes, cualquiera que fuese el Gobierno que les había nombrado y cualquiera que fuese su ideología, mantuvieron siempre una posición neutral y profesional en el ejercicio de sus funciones, preservando el crédito de dicha institución. Y eso es lo que pretendemos con esta iniciativa, que está abierta a sus aportaciones y para la que le pedimos su apoyo. Restaurar la confianza en una institución en la que trabajan profesionales con una trayectoria de integridad y prestigio acreditado y que en un futuro nadie pueda utilizar el CIS como instrumento al servicio de la propaganda del Gobierno y ni para hacer política partidista. En definitiva, señorías, para garantizar que el CIS esté única y exclusivamente al servicio del conjunto de la sociedad española. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes, señorías. Es conocido que las ciencias sociales influyen en la percepción de la realidad y que los estudios sociológicos y la prospectiva electoral sirven para establecer marcos, crear opinión y generar tendencias. Por eso el CIS siempre ha estado, en alguna medida, más o menos intensa, según las circunstancias, nunca ajenas a su dirección, en el ojo de la tormenta política, porque no es indiferente que proyecte en sus estudios y análisis y porque aquello hacia lo que atrae nuestra atención existe y lo que queda fuera de ella no, lo cual, además, no es más que un reflejo añadido a aquello que tan brillantemente exponía Max Weber cuando afirmaba que la ciencia no solo proporciona conocimiento para entender la vida, sino que además proporciona conocimiento para dominarla.
y las llamadas ciencias sociales no son ajenas a esta constatación a través de sus herramientas de prospección sociológica, encuestas, estudios de opinión, que no solo condicionan nuestras opiniones, sino que más propiamente las conforman y también, como no, los debates, marcos políticos y tendencias. Y, señorías, en este contexto debemos considerar la iniciativa que debatimos. Esta nos propone la modificación del modo de elección del presidente del CIS y su régimen jurídico, pues de este modo, afirma, reconducir los sesgos que a su juicio introduce el CIS a través de su dirección en los trabajos de encuesta y estudios de opinión. Y para ello propone, como les decía, un sistema de nombramiento de su presidente y régimen jurídico que lo aleja del ámbito del Gobierno de turno y lo acerca al ámbito de este Congreso de los Diputados, alineándolo de este modo dentro del sector público institucional del Estado, más en la órbita de la autoridad, de las autoridades administrativas independientes, que en el de su propia naturaleza de organismo autónomo, tal y como se encuentra caracterizado en el artículo 84 de la Ley 4015 de régimen jurídico del sector público, cosa que no compartimos. Más allá de considerar o de poder considerar que la actual presidencia del CIS ha coadyuvado de manera importante al cuestionamiento de la actividad del mismo CIS, en opinión abundante de distintos agentes sociales, económicos, académicos, profesionales, políticos y medios de comunicación. Y, señorías, como les decía, no compartimos el cambio que se propone de la iniciativa, sin perjuicio de lo que acabo de señalar hace escasos momentos, porque el nivel de autonomía e independencia que se predica de las autoridades administrativas independientes viene asociado a sus funciones de regulación, supervisión y control de carácter externo de sectores económicos o actividades determinadas que requieren una especial autonomía de la Administración General del Estado, también en su nombramiento y régimen jurídico. En definitiva, y voy finalizando, consideramos que no es lo mismo la Agencia Española de Protección de Datos, la AIREF, el Consejo Nacional de Mercados y Competencia, el Consejo Nacional de Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el FRO, el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria, todas ellas administraciones, autoridades administrativas independientes, que el CIS, que es un organismo autónomo, porque no tiene precisamente las funciones de aquellas y, por tanto, no puede pretenderse, entendemos, para este último, un sistema de nombramiento y régimen jurídico de su presidencia similar al que se exige en aquellas autoridades administrativas independientes, mientras no se cambie su propia naturaleza de organismo autónomo y se mute a la de autoridad administrativa independiente, y por ello se le haga ocupar la posición especial dentro del esquema de separación de poderes que ocupan las autoridades administrativas independientes, cosa que, por otra parte, consideramos que tampoco es posible porque el CIS nunca podrá tener función alguna de regulación, supervisión y control de las tendencias sociales de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Valfrancés. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Miren, cuando uno se plantea una iniciativa legislativa, se plantea que la ley está para resolver un problema. No legislamos aquí de forma gratuita simplemente porque el que presente una iniciativa legislativa se quiera poner una medalla. La primera pregunta que se hace uno cuando ve una iniciativa legislativa es ¿cuál es el problema que esta ley trata de resolver? Y esta ley es una ley cuyo problema tiene nombre y apellidos. Es José Félix Tezanos. Es la ley que trata de resolver el problema de Tezanos. Es decir, los españoles ya no hablan del Centro de Investigaciones Sociológicas, nombre por otra parte largo, se puede abreviar y hablar del CIS.
La gente habla de tezanos. La gente habla de tezanos. Es decir, el presidente del organismo se convierte en el problema del organismo, de las investigaciones sociológicas a cargo de los impuestos de los españoles. Y no es la primera vez que esto sucede en la legislatura. Hemos hablado de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, podemos hablar del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, podemos hablar del Correos y Telégrafos del exjefe de gabinete de Sánchez. Es decir, que Correos, el CIS, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Radio Televisión Española se convierten en parte del gabinete de Moncloa. Se convierten en el aparato político del PSOE a manos o en las manos de Félix Bolaños. Miren, nosotros, ciudadanos, siempre hemos tenido como bandera el mérito y la capacidad para poder ocupar un cargo público, para poder dirigir un organismo tan importante como el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y, desde luego, no dudamos que antes de ser presidente del CIS, José Félix Tezanos será un sociólogo de reconocida competencia. Pero ya después no. Ya después ha echado su nombre por tierra, ya ha puesto su fama en el lodo. Porque ¿cuál es el mérito de Tezanos hoy para ser el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas? 40 años de militancia en el Partido Socialista. Este es el mérito del presidente del CIS por el cual es elegido y al servicio de cuyo partido, lógicamente, pone todo el aparato del Estado. El señor Bermúdez de Castro ya ha señalado muchas de las incongruencias, de las incoherencias, de los sesgos de las preguntas del CIS y, sobre todo, y muy hábilmente también, las omisiones en las preguntas, en las encuestas del CIS. Se le ha olvidado decir una cosa que yo quiero subrayar, y es que llega el sesgo a tal magnitud que en un momento determinado una de las preguntas del CIS es: ¿pueden los jueces del Tribunal Constitucional impedir que el Congreso debata las leyes? Los jueces del Tribunal Constitucional. Bueno, lo primero es que les degrada de la categoría de magistrados a la de jueces. Pero luego es que, vamos, no se puede hacer una pregunta más tendenciosa, como bien dice el representante del Partido Popular. Oiga, ¿y qué le parece a los españoles que se derogue la sedición? ¿Y qué le parece a los españoles que se rebaje la protección de la malversación? Eso a los españoles no les importa. ¿Qué les importa a los españoles el indulto a los presos del Procés? ¿Qué les importa a los españoles la revisión de las condenas en los delitos de agresión sexual? Sobre eso no pregunta el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero miren, lo verdaderamente milagroso, y para lo cual voy expresa y públicamente a dar las gracias a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta segunda del Gobierno, es lo de Podemos. ¿Cómo se han caído del caballo? ¿Cómo han visto la luz? El Centro de Investigaciones Sociológicas miente, engaña, manipula. Bienvenidos, señores de Podemos, a esa opinión. Así es, sí, señores. Miren, en 2019 el CIS preguntaba sobre el relator para resolver el problema de Cataluña. Podemos callaba. En 2020 el CIS preguntaba sobre controlar a la prensa, las fake news. Podemos callaba. En 2023, ya lo hemos dicho, ¿pueden los jueces prohibir que el Congreso debata las leyes? Podemos callaba. En 2023 preguntaba por las rebajas de condenas en los casos de la sedición, de la malversación y de los corruptos. Podemos callaba. Pero llega una encuesta que a Yolanda Díaz y a Sumar le da bien. Y entonces Montero y Belarra se cogen el berrinche. Y entonces resulta que a Tezanos hay que tirarle de las orejas. Miren, señores del Partido Popular, vamos a apoyar su iniciativa, desde luego. Quiero decirles que es una iniciativa poco ambiciosa. Nosotros en el año 2018 ya registramos una iniciativa para dotar de independencia y de autonomía al CIS, para volver a poner en valor ese servicio público a cargo de funcionarios efectivamente muy cualificados y muy experimentados. Pedíamos mayores requisitos para ser presidente del CIS. Pedíamos, por ejemplo, que el nombramiento se realizara en el Congreso de los Diputados, que hiciera falta una evaluación por un comité de expertos, que hiciera falta una audiencia en la Comisión de Nombramientos, que se regulara su estatuto de incompatibilidades, que se regulara su estatuto de independencia, que tuviera un plazo de nombramiento de 6 años no renovables. Pero es que Ciudadanos lo ha pedido también para la directora del CNI, lo ha pedido para la Fiscalía, lo ha pedido para la selección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Hay
que lo hemos pedido también para el Defensor del Pueblo, para el Tribunal Constitucional, para el Tribunal de Cuentas, para esas instituciones que ustedes se han repartido con el Partido Socialista. Así que no vengan a darnos lecciones de cómo se despolitizan los órganos constitucionales del Estado, porque a ustedes la politización de los órganos, la colonización de las instituciones les encanta. La han practicado siempre que están en el poder. Sánchez lo que pasa es que se ha pasado de la raya, pero ustedes no son precisamente un ejemplo de cómo mantener la neutralidad de las instituciones. El colmo de los colmos fue lo que nos hicieron con Radio Televisión Española, cuando después de llevar a cabo ese concurso a través de una comisión de expertos, como no salían los candidatos que a ustedes les gustaban, echaron abajo el concurso y se repartieron el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Señores del Partido Popular, ustedes no quieren acometer una sola reforma. Nunca es el momento. No toca. ¡Uy, qué lío! ¿Cómo vamos a cambiar la ley del régimen electoral general, la financiación autonómica, el sistema de pensiones que no es sostenible? ¿Cómo vamos a cambiar el sistema de cálculo del cupo vasco? ¿Cómo vamos a regular la gestación subrogada? En palabras de Núñez Feijóo, ¡uy, qué lío meternos en esto! Antes o después ustedes volverán a gobernar, claro, con ese turnismo fatídico del bipartidismo para España. ¿Y saben qué nos encontraremos? Lo de siempre. Más de lo mismo. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Reco Candamil. Gracias, señor presidente. No seré yo quien salga aquí a defender el CIS, porque efectivamente estoy de acuerdo en que el PSOE está provocando una utilización partidista de este organismo, pero una utilización partidista de la que, por cierto, el BNG es uno de los habituales damnificados, desde el hecho de que en el año 2019 no nos querían incluir en el barómetro mensual hasta que en la actualidad, pues una muestra ridícula en Galicia de menos de 200 entrevistados dan como unos resultados muy inexactos que normalmente nos perjudican hasta que, por ejemplo, cuando realiza una macroencuesta, como recientemente, automáticamente se duplica el porcentaje del BNG y estamos más cerca de los 3 diputados que de los 2. El hecho que ya se mencionó de que incluso Podemos, partido del Gobierno, denuncia la manipulación para perjudicar sus expectativas. Pero mire, ustedes del PP no tienen legitimidad ninguna para criticar esa manipulación por parte del Gobierno, porque ustedes hacen exactamente lo mismo. Incluso diríamos que son ustedes los campeones de la utilización partidista de las administraciones públicas y de los medios públicos, y eso lo sabemos muy bien en Galicia, por ejemplo, con los medios públicos de comunicación al servicio del Partido Popular de Feijóo y del Partido Popular. E hicieron lo mismo durante los años que gobernaron con el CIS, utilizándolo a su favor o impidiendo, por ejemplo, y aún continúa ese veto, a que el CIS pregunte por algo tan elemental como la opinión de los ciudadanos sobre esa monarquía borbónica y corrupta que sufrimos todos los días. Y además señor Rego, tiene usted que terminar, por favor. Termino. No nos parece adecuada su propuesta de modificación. En todo caso, insisto, no vamos a defender al CIS de la manipulación partidista del PSOE, pero tampoco podemos apoyar su propuesta. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Siempre que el Partido Popular está en la oposición, se produce un fenómeno curioso. Y es que tienen un ataque de independencia, bien entendida,
repentino. Entonces quieren independencia. Cuando no gobiernan, se olvidan o simplemente no lo aplican. Mire, yo no dudo de la valía profesional del señor Tezanos, ni de la idoneidad para ocupar ese cargo, pero creo que sus actuaciones al frente de este ente han sido, como mínimo, polémicas, por poner un adjetivo amable. No preguntar, por ejemplo, por temas que estaban en el debate público, por ejemplo, por la corona, o algunas actuaciones de cambio, no preguntar por determinados líderes de aquí, me parece que han sido cambios que han ido a peor. En todo caso, no nos opondremos a la tramitación de esta ley. Entendemos que acercar las decisiones al Congreso no puede ser una mala decisión. No nos parece mal. Lo que sí que nos parece mal es que cuando luego estas decisiones se traen aquí al Congreso, la obstrucción sistemática de algunos partidos para impedir que aquello que en principio sí que era bueno, al final acabe convirtiéndose en un auténtico timo para los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baldoví. Finalmente tiene la palabra el señor Boadella Esteva. Buenas tardes. La proposición de ley que se plantea para cambiar el régimen de elección del señor Tezanos, en definitiva, ¿no? Porque como se ha apuntado aquí en el debate, esto va prácticamente con nombre y apellidos. A mí, cuando la vi en orden del día y planteaba esta iniciativa, la verdad es que no pude contenerme en hacer referencia a una serie británica que supongo que ustedes conocen, que se llama Sí, Ministro, que se publicó, se emitía en la BBC entre febrero del 80 y enero del 88, he podido localizar, y un gag que apuntaba a la cuestión de las encuestas, ¿no? Y cómo con unas mismas preguntas o con unas preguntas debidamente formuladas se podía llegar a encontrar a favor o en contra la misma posición que le hacía falta defender al Gobierno de turno. Eso, sin duda alguna, era una caricatura, pero la verdad es que le recomiendo especialmente que busquen este gag sobre las encuestas y la serie del Sí, Ministro, porque les va a ilustrar mucho sobre lo que está pasando realmente en este tema. Y es que es cierto, se ha apuntado anteriormente, cualquier organismo que se dedique a esta cuestión demoscópica, sin duda alguna intenta influir, intenta condicionar la opinión pública. Lo cierto que, aunque esto se suma como una realidad práctica y ser pragmático en la vida, lo que es tremendamente escandaloso es que en los resultados del CIS divergen absolutamente con la realidad de las otras muestras demoscópicas. Y, por tanto, aquí es donde, sin duda alguna, es evidente que alguna cosa no funciona. Y es cierto que algunas de las preguntas son altamente tendenciosas sobre aquello que le interesa al Gobierno, si es que las funciones o las líneas políticas del PSOE, ¿no? En la subida de impuestos, en el bloqueo del Tribunal Constitucional, en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, y, en cambio, sobre otros aspectos polémicos, pues ni están ni se la esperan. A todo esto, no obstante, si uno analiza la proposición que se plantea, creemos que lo que se plantea, al final, el remedio es peor que la enfermedad. Con este planteamiento, que esto acabe siendo escogido por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, ustedes lo que realmente están haciendo es abrir otra puerta a los bloqueos. Al bloqueo que existe en el Tribunal Constitucional, al bloqueo que existe en el Consejo General del Poder Judicial, pues ahora este bloqueo lo podrían llevar ustedes, si quieren, también al CIS. Y aquí es donde vemos que la propuesta que se plantea no tiene ningún tipo de recorrido. Nosotros creemos en la Generalitat de Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, en el Gobierno de Cataluña existe la figura del Centro de Estudios de Opinión. Es una figura que depende del Gobierno, que nombra al Gobierno. Creemos que este es el esquema. Sin duda alguna también debe ser este el esquema en relación con el CIS. Sería deseable que el CIS actuara con más imparcialidad y no con esa, digamos, entrega a lo que es la política y la actualidad política del Gobierno,
pero sin duda alguna no vemos viable el planteamiento que se hace de que este nombramiento recaiga en última instancia en un paso previo en una votación con mayoría absoluta del Congreso, porque esto solo va a llevar en un espacio político cada vez más fragmentado a un bloqueo constante y, por tanto, a una mayor ineficiencia del funcionamiento del CIS. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Boadella. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Buenas tardes, señorías. Presidenta, por todos es sabido que a lo largo de esta legislatura, que entra ya en su otoño, el Partido Popular ha presentado innumerables solicitudes de comparecencia del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el señor Tezanos. Tan innumerables que se han debido aburrir de sí mismos y, visto que dan por perdido cualquier posibilidad real de legislar, utilizan ahora el cupo que les otorga el reglamento, nada más y nada menos que la toma en consideración de una proposición de ley, en aras de dar salida a su particular fijación, que es el señor Tezanos. Y es así que nos presentan un texto de artículo único que básicamente pretende reformar el modo en que se elige al presidente de tal institución. Por tanto, y en justicia, podríamos denominar a esta iniciativa como la ley antitezanos. Usted mismo, señor Bermúdez de Castro, ha comprado gustoso el término. Bien, no voy a negar que algunas de las propuestas que se desprenden de este texto para la selección de tan alto cargo resultan interesantes, incluso hasta debatibles. Por ejemplo, proponen ustedes que el nombre designado por el Consejo de Ministros sea posteriormente refrendado por el Parlamento. Una dinámica que, en principio, no haría sino reforzar el sistema de balanzas y contrabalanzas de nuestra democracia. Claro que se echa de menos ese tipo de propuestas cuando se gobierna, ¿verdad? Porque cuando se hace desde la oposición se peca un poco de ventajista, señor Bermúdez de Castro, aparte de que ya le han señalado los problemas de bloqueo que esto generaría. En todo caso, volviendo a su texto, proponen ustedes un régimen de incompatibilidades, cuando menos algo artificial, permítame la expresión. Vamos a ver. Hablan ustedes de, y cito literalmente, catedráticos de reconocido prestigio, preferentemente en el ámbito de la sociología o ciencias políticas, que en los últimos 5 años no hayan sido cargo electo, miembros del Gobierno de la Nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, titulares de secretarías de Estado, ni hayan ostentado cargo orgánico alguno en ningún partido político u organización sindical. Supongo que si nos lo manda Garamendi, en ese caso sí, porque claro, como no es un político, ¿verdad?, según su criterio, entonces si lo manda Garamendi, ese sí es bueno. Cierro la cita diciendo que valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio. Cierro paréntesis. Cierro comillas, perdón. Bien, ustedes lo que quieren ver al frente del CIS es un sociólogo o socióloga sin carné. Bien, y esto es coherente con lo que han hecho ustedes cuando han gobernado, puesto que personas como Pilar del Castillo, Ricardo Montoro, Félix Requena o Cristóbal Torres, todos nombrados por gobiernos del Partido Popular, creo que estrictamente no eran afiliados al Partido Popular. Bueno, claro, en el caso de la señora del Castillo, en fin, es verdad que utilizó el cargo como trampolín al de ministra, pero ciertamente no era afiliada al Partido Popular en el momento de su nombramiento. Claro que después de aquel salto mortal que la catapultó al escaño azul, es imposible defender que la señora del Castillo fuera independiente. Incluso difícil que lo hubiera sido en algún momento, ¿verdad, señor Bermúdez? El caso de Ricardo Montoro es muy probable, vamos a suponer incluso, que fuera independiente de los criterios que le hubiera podido trasladar su hermano, el entonces todopoderoso ministro de Hacienda. Pero ya seguramente menos independiente de los clivajes ideológicos que todos arrastramos, claro. En este caso, además, clivajes extremadamente conservadores, por cierto. Sobre el señor Requena, creo que fue recientemente nombrado patrono de la Fundación Centra por la Junta de Andalucía. Un claro síntoma de independencia, por supuesto. O no, y a lo mejor así le paga el Partido Popular sus servicios después de haber eliminado en su momento de los cuestionarios del CIS las incómodas preguntas sobre los recortes que estaban ustedes perpetrando o sobre la monarquía. Por último, el señor Torres, una buena persona, desde luego, se lo reconozco, sociólogo de prestigio, donde los haya, pero claro, eso no le animó, sin embargo, a dar a conocer información relevante al público sobre el grado de aceptación que tenía en aquel momento la corona. En fin, independiente a lo mejor de sus ideas, desde luego que no. Así que, señores del Partido Popular, no tengo ni idea de si alguno de ellos tuvo en algún momento carné del PP o no, pero lo que tengo claro, clarísimo, es que todos ellos eran más de los suyos que la gaviota.
Así que debo felicitarles porque han logrado ustedes un inusitado equilibrio. Presentan una iniciativa que parece arrojar transparencia sobre una institución, como es el CIS, a partir de una serie de requisitos que, en principio, ustedes ya habrían cumplido en otros ejercicios de gobierno. Lo que pasa es que, en este caso, su fortaleza se convierte en su propia condena, porque si bien cumplieron con los requisitos, esto no les impide a ustedes hacer un uso totalmente partidista de la institución. Así que buenos estamos, porque ¿no recuerdan ustedes aquellas estimaciones sacadas de la chistera que se hacían antes del señor Tezanos? El resto sí nos acordamos. ¿Quiere decir todo esto que mi grupo parlamentario pone al señor Tezanos como epítome de la buena gestión al frente del CIS? Pues miren ustedes, la respuesta es no, nunca lo hemos hecho. De hecho, somos los primeros en señalar que las propias estimaciones publicadas por el CIS barren para casa, ya se lo he dicho otras veces. No hay que irse muy lejos, usted mismo lo ha citado, la última ha sido especialmente lacerante para mi espacio, se lo reconozco, puesto que remarcó una bajada sustancial de nuestra intención de voto después de haber hecho un uso algo arbitrario de los restos y, sobre todo, y esto es lo que más reprocho, sin haber siquiera advertido en una nota metodológica, que es lo que, stricto sensu, hubiera correspondido. Por lo demás, tampoco nos gusta que el señor Tezanos haya heredado gustoso el papel de último bastión de los Borbones, que parece venir adjunto al cargo, y mantenga así el silencio atronador sobre su legitimidad, o su falta de ella, mejor dicho, a ojos de la ciudadanía. Esto siempre se les olvida. La cuestión de los Borbones siempre se les olvida. También me preocupan algunas críticas que han salido directamente de la comunidad científica, del gremio de sociólogos, que en gran medida se nutren de estas fuentes. Y, bueno, pues muchos de ellos se han quejado, por ejemplo, de la ruptura de algunas series históricas que dificultan o imposibilitan su comparación temporal. Hablo de elementos en el cuestionario sobre el contexto político general relativos a la escala de valoraciones de líderes, esto es cierto, a la situación económica, solo por citar un par de casos. De todos modos, también es justo reconocer, señor Bermúdez, las novedades en positivo que ha introducido el señor Tezanos y que, por cierto, son motivo de evidente aprobación por parte de esa misma comunidad científica que antes le mencionaba. Pienso, por ejemplo, en la ampliación de los tamaños muestrales, la agilización de los plazos de disponibilidad de los ficheros, la realización de nuevos tipos de estudios, la incorporación de nuevos temas, como salud mental, como hábitos sexuales. Y, por cierto, he debido de escuchar mal cuando estaba usted hablando porque me ha parecido entenderle, señor Bermúdez, que se quejaba usted de que se hubieran aumentado los tamaños y los puntos muestrales. ¿Cómo es esto posible? Esto es una ventaja, esto es bueno, señor Tezanos. Me va a ocurrir como ustedes, me empiezo a obsesionar. Esto es bueno, señor Bermúdez, esto es bueno. En todo caso, señorías del PP, sí les instaría a que si lo que quieren ustedes es discutir sobre la figura del señor Tezanos, pidan entonces una enésima comparecencia. Intuyo además que él estará encantado de venir, ¿verdad?, porque le encanta batirse dialécticamente en duelo con ustedes. Será así una oportunidad para que podamos seguir exponiendo sus luces y sus sombras, que también las tiene, al frente del organismo. Pero, francamente, y como le decía al principio, utilizar una toma en consideración de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para dar rienda suelta a sus particulares fijaciones, a sus particulares obsesiones, sí le digo que no me parece. Estas cosas se resuelven púdicamente en el diván y no a gritos en plaza pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez García.